Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta cita semanal de los especiales de ProNoticias. Hoy vamos a hablar de producción agrícola en Paraguay. Dejaron de producir, dejaron de trabajar durante la cuarentena en medio de esta pandemia por coronavirus. Vamos a hablar también de los mercados, cuáles son los precios actuales que se manejan de los principales commodities agrícolas a nivel mundial. Centro de referencia, por supuesto, los precios que se fijan en Estados Unidos. También vamos a hablar de la llegada que tienen los productos agrícolas a nivel mundial. Vamos a estar conversando con productores del sector, con miembros de cámaras de procesadores de granos y oleaginosas y también con especialistas. Comenzamos. Recibimos al ingeniero Hugo Pastore, miembro del directorio de Capeco, para conversar con nosotros esta noche. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, Omar, nuevamente. Bueno, primero ver si de alguna manera la pandemia y lo que generó la cuarentena, recordará hace unos cuantos meses conversábamos cuando esto parecía bastante incierto, si repercutió en algo en la producción de granos de nuestro país. No, realmente en lo que es producción en sí, no. De aquella charla cuando estábamos terminando la cosecha de soja, Sí. a la fecha que tuvimos, bueno, se desarrolló el cultivo de maíz, que realmente no tuvo una mayor afectación en cuanto a lo que es la pandemia, ¿verdad? El COVID. Sí. Luego se inició el trabajo de siembra de trigo, hoy en día se está haciendo la cosecha de maíz. En términos de producción no hubo impacto, ¿verdad? En términos de flujos de exportación, te diría que prácticamente tampoco, con una pequeña salvedad, que son las exportaciones que se hacen al Brasil por vía terrestre, que bueno, hay ciertos protocolos que se tienen que cumplir en la frontera por el movimiento de choferes, ¿verdad? Con los camiones, sí, pero que realmente es marginal. Te podría decir que la actividad continúa de manera normal en todos los frentes, ¿verdad? En ningún momento paró tampoco. En ningún momento paró. Cuando recordemos en el mes de abril que estaba todo parado, el tránsito de mercadería hacia los puertos continuó de manera normal. El flujo de importación también de insumos para la siguiente campaña también continuó de manera normal. En los puertos de transbordo la misma cosa, ¿verdad? Hubieron ciertos protocolos que se tuvieron que cumplir, pero en ningún momento realmente se paró con las actividades. Todo continuó siempre de manera normal. ¿Y las condiciones en las que actualmente se encuentran Brasil y Argentina sí pudo influir en algo en lo que tiene que ver a exportación? No, Brasil mismo teniendo una condición de mucho más casos, digamos, en términos absolutos y también en términos relativos que el Paraguay, continúa en nuestro flujo. Se han hecho muchas ventas de soja por vía terrestre a Brasil. Estamos empezando a enviar maíz ahora, que Brasil es un destino muy tradicional de esto. Estamos importando también fertilizantes y otros insumos, pensando ya en la próxima campaña de soja. Y de vuelta, hubo una pequeña congestión en frontera. Todo el proceso de salida y de ingreso. De ingreso, claro. La Receita Federal en Brasil tomó sus protocolos con relación a su equipo de gente, con un staff un poquito menor. Entonces, bueno, las últimas semanas estuvimos justamente en contacto a nivel de la Capeco, aduanas, Receita Federal, para poder aumentar la cantidad de horas que se trabaja en la frontera. Esto se está implementando ya efectivamente las horas efectivas de trabajo a partir de esta semana y con eso deberían poder acelerarse el flujo, digamos, de mercadería, pero que en ningún momento se interrumpió, realmente no se interrumpió. Ahora, con la pandemia entonces no hubo inconvenientes, pero sí con otros factores que cíclicamente afectan lo que tiene que ver con producción y comercialización de granos. Por ejemplo, escasas lluvias y también bajante de los ríos. Así es. En el caso de lo que es la logística de exportación de soja, estuvimos y seguimos ahora con un problema de bajante de ríos, en particular el río Paraná, que está prácticamente sin posibilidad de navegar. Para poder retirar mercadería de esa región se están teniendo que hacer operativos
en conjunto, digamos, con las entidades binacionales, Itaipú, Yacyretá, la Armada, los puertos, los armadores, los cargadores, para poder coordinar, bueno, que hayan ventanas específicas donde puedan entrar las barcazas para poder cargar y luego ventanas específicas nuevamente para poder sacar la mercadería. El río Paraguay también está con un calado limitado, digamos, se puede navegar, pero con ciertas limitaciones. Si se puede navegar, hay que separar los convoyes en determinados pasos. En el río Paraná, ya del tramo argentino, también hay un par de tramos que tienen alguna dificultad. Entonces el tránsito se puede hacer, pero con un poquito más de precaución y la velocidad, digamos, del tránsito es un poquito más lenta, ¿verdad? Y bueno, lo que el tránsito terrestre que te comentaba, que continúa... Que tiene protocolos particulares. Exacto, exacto, así es. Y ahora, en relación a lo que fue la zafra anterior, digamos que no fue una zafra mala, pero no fue la que se esperaba. Para este año, ¿cómo están las proyecciones? Bueno, realmente los números de zafra fueron razonablemente buenos, ¿verdad? Si comparamos con el año pasado, este año nuestros números están arriba de los 10 millones de toneladas, podríamos estar cerca de los 10.5 millones de toneladas, que es un buen año, ¿verdad? Es un buen año. Lastimosamente los precios sí están más bajos. Consecuencia de una serie de coyunturas, digamos, partiendo desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, gripe porcina en Asia, abundantes cosechas en Estados Unidos el año pasado, abundantes cosechas en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay en el verano sudamericano. Ahora en este momento la siembra en Estados Unidos ya se terminó y los cultivos vienen muy bien. Entonces en general hay un contexto de abundante oferta. Y eso afecta los precios. Hoy tenemos un contexto de precios bajos. Sí, y para repasar un poco, ¿cuáles son nuestros principales mercados hoy en día para la producción de granos? Bueno, de la soja en estado natural, el principal mercado por lejos sigue siendo Argentina, ¿verdad? Rusia es un mercado muy importante, Brasil es un mercado muy importante y te diría que esos son los principales jugadores, ¿verdad? Y luego, bueno, más o menos el 40% de la producción nacional que se industrializa localmente, ¿verdad? Ahora, hay también posibilidades, así como en otros rubros se trabaja y se piensa en ganar mercados. En materia agrícola, ¿cómo está Paraguay en eso de buscar nuevos mercados? Bueno, nosotros tenemos una deuda pendiente que venimos hace tiempo reclamando que necesitamos poder establecer relaciones comerciales con China. China es por lejos el principal mercado consumidor de soja en el mundo, también de carne. Nuestros colegas del sector ganadero también están muy preocupados con esta falta de relación comercial para vender nuestros productos a China. Y realmente es algo que siempre estamos insistiendo, ¿verdad? Taiwán es un amigo de Paraguay, lo sabemos, hay condiciones políticas sobre las cuales nosotros no podemos influenciar. Nos gustaría también que Taiwán compre más a Paraguay, ¿verdad? Pero definitivamente necesitamos... El volumen es muy diferente en todo caso. Completamente diferente, ¿verdad? China es un país de aproximadamente 1.500 millones de habitantes, entonces la demanda que genera es tan importante, no podemos seguir dando la espalda al principal demandante de nuestros productos en el mundo. Y también desde Capeco siempre se habla de la calidad de los productos agrícolas de Paraguay. En más de una ocasión hemos conversado con algún especialista del sector triguero, por ejemplo, que tiene un componente muy importante en la producción de trigo también de Paraguay y por eso es requerido en mercados internacionales. ¿Lo mismo pasa con los otros granos, ingeniero? Bueno, en el caso de la soja, una de las virtudes que tiene y por eso Argentina demanda nuestro producto es justamente su elevado tenor proteico. Al industrializar soja paraguaya se consigue al industrializar la soja se tienen dos subproductos, el aceite y la harina. La harina es lo que se usa para alimentación animal y que se consigue una harina, una materia prima para los balanceados de mejor calidad por su contenido proteico, ¿verdad? Ya en el caso del trigo pasa algo semejante, ¿verdad? Paraguay tiene una condición que los trigos que se producen en Paraguay también tienen un mayor contenido proteico que trigos que se producen en países tradicionalmente trigueros como pueden ser Argentina o Uruguay. La calidad del trigo paraguayo en ese sentido es excepcional. Lo que tiene que darse es que tengamos años con clima alineado, digamos, ¿verdad? Porque hay veces, bueno, que vienen heladas o vienen excesos de lluvias que sí pueden afectar en otros aspectos la calidad del producto, en el caso particular del trigo, ¿verdad? Y en materia de producción de granos, ¿Paraguay exporta también genética?
Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel del INVIO, Sí. las variedades de sojapar que ya se están llevando al mercado boliviano, por ejemplo, está haciendo experiencias ya con los Muy materiales positivas, por sojapar, que cierto. son muy positivos los test que se han hecho, y están muy satisfechos, y creo que eso va a ir creciendo ahí. Ujú. ¿Cuál es la dinámica que esperan se mantenga en lo que resta de este año? Porque ya se están preparando para la próxima zafra también. Bueno, en este momento estamos en plena etapa ya de distribución de los insumos para la siguiente campaña, los Sí. fertilizantes, semillas, agroquímicos. Se está llevando todo lo que es el conjunto de estos insumos ya en la distribución a los galpones de todos los productores del país. Y bueno, el productor va a estar en línea de largada esperando las lluvias que se deben dar en el mes de septiembre, ¿verdad? Tenemos expectativas de que ojalá tengamos un clima benévolo nuevamente este año y que la producción sea con buenos rendimientos. Ni por arrastre en algún momento de la próxima campaña la pandemia y la cuarentena podrían afectar la producción, La producción no creemos que sea afectada, la ¿verdad? comercialización. La comercialización eventualmente podría tener en el sentido de precios. Si las demandas a nivel mundial por algún motivo disminuyen porque el consumidor debe permanecer aislado en su casa, Sí. con poca visita a restaurantes, etcétera, y que disminuya relativamente el consumo, eso podría generar sí un impacto eventualmente en precios, ¿verdad? Pero en lo que es producción en sí, creemos que no tiene que haber impacto. ¿Qué perspectiva hay para la próxima campaña? Y tenemos mucho optimismo de que el productor tenga buen clima. Tenemos una preocupación en el sentido del aspecto financiero, digamos, ahora que se está conversando a nivel de clientes con los bancos privados para terminar de estructurar bien todo lo que es el financiamiento de la campaña. Si bien es cierto el resultado de esta última zafra en términos de rendimiento por hectárea fue aceptable, pero como comenté, los precios fueron bajos. Sí. Las cuotas que el productor viene pagando de refinanciamientos anteriores eventualmente no se han podido honrar al 100%. Entonces hay una discusión, una negociación, digamos, para que se puedan pactar nuevos plazos. Hay una preocupación también con relación a la percepción de riesgo, digamos, del sector. En la agricultura uno tiene riesgos que se repiten todos los años, que es el clima, el precio, ¿verdad? Sí. Eso no ha cambiado, como Sí. estábamos conversando. El perfil de riesgo del productor agrícola no ha variado, no hay un riesgo COVID, no es como otras actividades de comercio que están muy afectadas, Sí. que han tenido prácticamente que bajar la cortina y esperar a que mejoren las condiciones sanitarias y regulación del Ministerio de Salud. La verdad que en el caso de nuestro sector no hay ningún tipo de limitación para que los trabajos de campo continúen normalmente. Ahora, en referencia a lo que estaba mencionando de deuda con el sistema bancario y financiero del país, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes desde el otro lado? ¿Hay interés de sentarse a dialogar? ¿Puede haber soluciones? Cada año es como un tema recurrente o cíclico, como mencionaba, las lluvias, los precios y también las deudas y riesgos que asume el productor. Sí, nosotros siempre hemos tenido una buena mesa de diálogo con el sector financiero. Estamos nuevamente en conversaciones, ¿verdad? Muchos de nuestros clientes ya han vuelto a tomar financiamientos para la campaña que viene. Hay todavía algo de trabajo por hacer, pero somos optimistas de que se va a terminar de organizar y estructurar todo para antes de la campaña. Ingeniero, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por su tiempo. Gracias, un gusto. El ingeniero Hugo Pastore con nosotros, miembro del directorio de Capeco, conversando de la situación actual de la producción de granos en nuestro país.
En los especiales de ProNoticias conversamos ahora con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches para vos, para la audiencia, un gusto conversar contigo, estamos a disposición. Gracias, ingeniero, por la atención. Bueno, ¿cómo está viendo el año agrícola en este contexto de pandemia en nuestro país y, por supuesto, sumándonos a todo lo que ocurre en el mundo por esta situación? Bueno, este 2020 es un año de mucha incertidumbre. Por suerte, la cosecha más importante, que es la cosecha de soja, culminó con buenos resultados. Sí. Y se pudo terminar antes de entrar en las fases de las cuarentenas, en las distintas fases de cuarentena. Sí. A partir de ahí se genera un impacto, digamos, por la paralización de los mercados, caída de precios, incertidumbre, y eso sigue en cierta medida en el área de planificación para la próxima campaña, con la incertidumbre con el tema financiero, que sobre todo abril y mayo estuvo muy complicado. Ya se está empezando a ver la luz al final del túnel, en el sentido de que se están abriendo nuevas actividades, está empezando a moverse de a poco la economía, y creemos que la reactivación va a venir fundamentalmente por el lado del sector privado cuando vaya retomando el dinamismo que tenía anteriormente. Ahora, hay un dato importante en relación a lo que menciona, ingeniero. Todo lo que tiene que ver con producción agrícola, no hubo paro de actividades, es decir, no se vio afectada por la cuarentena la producción en sí. Usted mencionaba buena producción de soja primero, luego vino el maíz, ahora en etapa de trigo. Sí, el maíz está empezando la cosecha en este momento, está arrancando, y el trigo está en pleno desarrollo. Sí. Ya se terminó la siembra. Las actividades continuaron, siempre con las precauciones y la desaceleración que implicó el desconocer las perspectivas para adelante. Pero el campo en general tiene una ventaja: se trabaja al aire libre, no hay aglomeración y las variables son más estables. No es como otra actividad que depende que la gente venga a comprar, ingrese al negocio o lo que sea. Nosotros sabemos cuántas hectáreas vamos a sembrar, si tenemos un año normal, cuántos kilos podemos sacar, y más o menos también a qué precio se puede vender con alguna variación. Es decir, hay mucha más previsibilidad en relación al futuro, a la actividad agropecuaria en general, que a otras actividades que algunas ni siquiera todavía retomaron ni pudieron abrir sus puertas. Entonces, en ese sentido es importante apostar fuerte en la próxima campaña agrícola, que la gente tenga tranquilidad para trabajar, tenga los insumos, tenga los financiamientos, y con eso empecemos a construir el proceso de reactivación para el 2021 a partir de una buena cosecha, porque sabemos, como vimos en el 2019, una mala cosecha es un mal año económico para Paraguay. El año pasado el crecimiento ya fue cero a causa de eso. Sí. Este año vamos a caer 2,5, gracias a que hubo una buena cosecha, porque si no había buena cosecha, la caída iba a ser peor. Entonces necesitamos crear las condiciones para llegar a una plataforma buena de resultados del campo, como para apalancar el posterior proceso de reactivación de la economía. Y usted mencionaba lo que implica o el impulso que da a la economía toda la producción agropecuaria. Específicamente en el campo agrícola, el impulso de las últimas décadas fue muy importante y hubo un crecimiento notorio en producción agrícola en Paraguay, y esto también lo tienen en cuenta a nivel mundial, ingeniero. Correcto, si vos mirás los datos del 2009 en 4 rubros de cultivo: soja, maíz, trigo y arroz, Paraguay producía en el año 90 2 millones de toneladas. Si tomás los últimos datos, estamos en esos 4 rubros, arriba a las 16 millones de toneladas. Entonces el salto fue cualitativo y cuantitativo, mucha inversión, mucho trabajo, y todo el sector agropecuario y su cadena de agronegocio
Representa un 34% del PIB, incluyendo la agroindustria y los servicios relacionados al campo, y creemos que eso ayuda a dinamizar mucho toda la actividad económica y las otras actividades no directamente relacionadas al campo, pero sí la gente del campo consume también electrodomésticos, consume ropa, consume vehículos, y si al campo le va bien, esas actividades van a tener una dinámica diferente a si al campo le va mal. Y muy importante también mirar nuevos mercados, y en ese aspecto ustedes están insistiendo y trabajando de cerca para poder llegar a China continental. Estamos trabajando planteamos con la Cancillería diversificar los mercados. Tenemos en teoría 80 mercados abiertos, pero realmente a veces trabajan media docena los que están activos. Y si alguno de esos, como pasó con el tema del coronavirus, se paraliza, el impacto en los precios es muy fuerte. Entonces tenemos que ver de activar más mercados, diversificar nuestra canasta de salida. Y también China es un jugador importante en el comercio mundial. Hace 10 años no era cifra. En los últimos 10 años esa relación cambió. Sí. Hoy es el 67% del mercado de grano, el 60% del mercado de carne. Entonces no podemos seguir trabajando con el 30 o el 40% del resto del mundo nomás. En un escenario normal tal vez sería sostenible. En un escenario de crisis como estamos ahora, no podemos seguir ignorando eso, y hay que construir una ruta para llegar a esos mercados sin afectar la cuestión geopolítica, que es otra cuestión diferente. Y esperemos que no haya condicionantes de ese tipo que afecten la dinámica de acceder a nuevos mercados. El efecto derrame que tiene en la economía, en distintos sectores, la producción agrícola de Paraguay es muy importante, ingeniero. Y usted claramente siempre lo explica en materia impositiva cuánto se aporta. ¿Por qué cree que todavía se insiste en aquello de que el sector agrícola no paga impuestos? Porque hay una visión muy sesgada y muy parcial de la realidad. No se mira al sector agrícola como una cadena de agronegocio, con su sector primario, que es el campo, su sector secundario, que es la agroindustria, y el sector terciario, que son los servicios relacionados al campo. En flete nomás hay millones de fletes que se hacen con esa producción. Dividí por 27 toneladas, cada camión 16 millones de toneladas que se mueven. ¿Cuánto da? Eso genera IVA, selectivo al consumo, genera renta que cobra el Estado. Muchas veces se fijaban solamente en lo que aporta el campo utilizando el IMAGRO o el IRAGRO como indicador. Sí. Y se olvidan que hay empresas que son del campo, como, voy a dar nombres, Cooperativa Colonia Unida o Cooperativa Lactolanda, sí, o Cooperativas Chórtices. Esas son del campo y esas cooperativas tributan IRASIS. Y no están computados como aporte del campo. Y no existirían si no tuvieran sus miles de socios que están trabajando al amparo y bajo la dirección y tutela de esas cooperativas. Entonces es una visión parcial cuando se enfoca solamente en un impuesto como el IRAGRO. Se olvidan del IVA que paga el productor, se olvidan del selectivo al consumo que paga el productor, y se olvida de IVA selectivo al consumo o renta que están pagando esas empresas relacionadas a los del tercer segmento de la cadena, que son las de servicios, proveedoras de insumos, proveedoras o que comercializan los productos que generan impuestos. Es así, hay empresas que están entre las primeras 20 y son empresas que venden insumos para el campo, están entre los primeros 20 aportantes de renta al Estado, pero tributan IRASI y no IRAGRO. Ahora con la reforma, que va a haber un solo impuesto, el impuesto a la renta empresarial, eso va a estar más emparejado, pero siempre hay un sesgo político y una visión de castigar al que trabaja y no estimular a la gente que trabaja, que aporta y que desarrolla el país. Ustedes desde la Unión de Gremios de la Producción, ingeniero, trabajan con grandes productores, medianos y también pequeños productores. Conocimos de ejemplos de trabajo que nos mostraron aquí en Canal Pro, por ejemplo, en la zona de San Pedro. ¿Cómo es la situación o cómo está la situación financiera hoy del productor agrícola?
y con mucha dificultad, pero mejor que el año pasado. Todavía no está holgada, pero está mucho mejor que la que era el escenario que era a esta altura del año, el año pasado, donde faltaron 2.400.000 toneladas de productos que ahora este año están en los silos. No se pudo vender por la desaceleración de los mercados, por la bajante del río. Hay un apriete financiero en ese sentido, pero está el respaldo de la mercadería física para negociar y respaldar eso. Está mucho mejor. Ahora, no está holgada la situación, hay que ser muy prudente, hay que hacer bien los números y prepararse con mucha prudencia, volviendo a repetir, para la próxima campaña, pero haciendo lo mejor y lo que más sabe el productor, que es trabajar. Y hay factores que escapan a veces de ese control, ingeniero, como usted mencionaba, el clima, los precios internacionales, pero en lo que pueden ustedes manejar, ¿cómo se están preparando para esa campaña, la próxima? Y con todo se está preparando la gente. Con los resultados de este año estimularon y la gente va a hacer lo mejor de sí para sacar un buen resultado. El productor es un eterno sembrador de esperanza. En cada campaña piensa que va a ser la mejor campaña de toda la que encaró, y bueno, y si las condiciones acompañan, ese es el resultado que se espera, y se trata de hacer lo mejor posible en lo que él puede manejar. Lo que él no maneja, y bueno, trata de adaptarse y hacer un control del daño que puede generar, como es la sequía o una caída de precio. Ojalá se den las condiciones, tengamos una excelente campaña en la próxima, la 2020-2021, y podamos ir superando esta parálisis, esta incertidumbre en la economía paraguaya. Ingeniero, gracias por el tiempo y por los datos proporcionados a Canal Pro. Gracias. El ingeniero Héctor Cristaldo conversando con nosotros en los especiales de Pro Noticias. Él es presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Pausa, en minutos continuamos.